y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. Esta es nuestra segunda parte del estudio que estamos dando acerca de una exégesis a Mateo 24 y Mateo 25. Ya hablamos de Mateo 24, nuestra primera parte. Dimos también la primera porción de Mateo 25 y estamos estudiando los elementos. Ya estudiamos el esposo, estudiamos el aceite. El número 10, ¿por qué, maestros, son 10 vírgenes? ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Bueno, para algunos estudiosos de las escrituras sagradas, este número no tiene ningún sentido ni aplicación en lo exegético. Para algunos estudiosos de las escrituras sagradas. Ahora, ellos dan razones. Ellos dicen que se desconocen las razones, el por qué Jesús habló de 10, por qué utilizó el número 10, por qué no 12, por qué no 7. Entonces, el que el cortejo era compuesto por el número de 10 es un acto que se hizo una tradición. Sabemos que según la historia eran 10 puntos y se hizo una tradición, pero según algunos historiadores no hay razones el por qué. Ahora, otros alegan según la tradición judía que entre los judíos el 7 denotaba perfección. Asimismo, el 10 era el número que caracterizaba lo completo. O sea que un grupo se consideraba completo si 10 estaban presentes, según 1 Samuel 1:18. Ya una antigua ley judía afirmaba que donde hubiera 10 judíos, allí se podía edificar una sinagoga. Este puede ser el sentido que le diera Jesús al término 10 presentado en la parábola. ¿Okay? Este puede ser el sentido. Ahora, ¿por qué 10 vírgenes? ¿Por qué vírgenes? Ya estudiamos el término 10. ¿Por qué vírgenes? Bueno, este término indica que las damas encargadas de preparar a la esposa para su encuentro con los invitados junto con su esposo eran solteras en desposamiento, representando la fidelidad y la honorabilidad de la desposada que pasaba a ser la esposa en total castidad. Por lo consiguiente, las damas de honor eran invitadas a las fiestas de las bodas, no a las bodas. Ellas escoltaban a la pareja nupcial a la casa de la esposa, donde se celebraba la fiesta de las bodas. Ahora, voy a dar razones que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representen o sean tipo de la iglesia. Primero, las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para seleccionar. ¿Por qué lo enseño de esta forma? Porque la parábola de las 10 vírgenes se me ha tomado para hacer referencia al arrebatamiento de la iglesia, cosa que no tiene nada que ver. En el arrebatamiento de la iglesia un solo grupo va al encuentro del Señor. No es que va todo el mundo y allá en el cielo, cuando estemos en la atmósfera, pues el Señor Jesús va a escoger los que son y los que no son para abajo otra vez. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dice que un solo grupo irá al encuentro del Señor. Según la parábola,
ambos grupos, según lo que está escrito en Mateo 25, versos 10 al 12, ambos grupos, tanto las insensatas como las prudentes, fueron al encuentro del esposo. Cuando llegaron, unas entraron y las otras no, consiguieron la puerta cerrada cuando fueron a comprar aceite, y dice que cuando regresaron consiguieron la puerta cerrada. Ahora, lo otro es cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas con el parentesco de esposo, porque déjeme decirle que Cristo no es la esposa del Cordero. La iglesia, debo decir, no es la esposa del Cordero. Debo decir, la iglesia no es la esposa del Cordero, es la desposada. Todavía las bodas no se han dado. Entonces, cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas, que es el milenio, con el parentesco de esposo, por lógico que viene con su esposa. Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no pueden ser la esposa, porque la esposa viene con el esposo. Las bodas se dieron en el cielo y la fiesta de las bodas en la tierra. Por otra parte, si analizamos el comienzo de la parábola de las 10 vírgenes, podemos notar que dicha parábola está contextuada con el pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo 24 de Mateo, que no tiene nada que ver con la iglesia. Según el estudio que dimos anterior, demostramos que lo que está escrito en Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Si lo que está escrito en Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, que así lo demostramos haciendo un exégesis, pues nada de lo que está en Mateo 25 tiene que ver con la iglesia. El término entonces, ese término que aparece comenzando la narración de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, verso 1, que está en el comienzo, nos afirma lo antes dicho, que a su vez es corroborado por el término cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, que aparece en el comienzo de Mateo 26. Aparece en el comienzo de Mateo 26. Quiere decir que cuando el Mateo escribe, ¿ya? Y dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús acabó de decir? Las que están en Mateo 24 y las que están en Mateo 25, como una hilación de pensamiento. Si usted analiza Mateo 26 en adelante, rompe la hilación del pensamiento de lo que se viene diciendo en Mateo 24 y en Mateo 25, que no tiene nada que ver. Esto demuestra que Mateo 24 y Mateo 25 tienen una hilación, y es un solo pensamiento. Y si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, tampoco se tiene que decir en Mateo 25. Lo otro, el término el llorar y crujir de dientes, que aparece al final de la parábola de las 10 vírgenes, solo es utilizado en el lenguaje escatológico en todo su contexto para hacer referencia a Israel y a los gentiles en la culminación del juicio, y en este caso no es la excepción. No se está refiriendo a la iglesia. El término el llorar y crujir de dientes es una expresión que demarca el estado de lamentación en la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptadas para entrar en el reino milenial, después de haber pasado por el juicio. O sea que dicha expresión en el lenguaje bíblico escatológico nunca se utilizó para referirse a la iglesia. ¿Cuál? El llorar y crujir de dientes. Esto nunca se utilizó para la iglesia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay términos que Jesús utilizó en Mateo 25 que son paralelos o denominan en común o similitud con Mateo 24. Términos tales como nadie sabe ni el día ni la hora. Eso está escrito en Mateo 24, verso 36, Mateo 24, verso 42, Mateo 24, verso 44, Mateo 24, verso 50, pero también está escrito en Mateo 25, verso 13. ¿Ah? También el término velar, según lo que está escrito en Mateo 24, verso 42 y 43, también está escrito en Mateo 25, 13. El término tardanza, que está en Mateo 24, 48, también está en Mateo 25, 5. Ya, entonces, tenemos que entender y tomar en cuenta que estos términos que Jesús utilizó en Mateo 25 son paralelos, denominan en común o en similitud en lo que está en Mateo 24. Dice, lo que está en Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, porque ya lo demostramos, porque lo que está en Mateo 25 tampoco tiene nada que ver con la iglesia, porque Jesús no va a romper la hilación del pensamiento. Jesús no tiene problemas
problemas de esquizofrenia, ni tiene problemas de oratoria como para ser un mal orador y quebrantar la nación del pensamiento. ¿Ya? Pero a continuación, para darle fuerza a este estudio, voy a transcribir algunos pasajes que se utilizan en paralelismo con la parábola de las 10 vírgenes para afirmar en sus enseñanzas que las 10 vírgenes es la iglesia. Por ejemplo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo 22:14. Cuando analizamos esta parábola en el lenguaje cultural, oiga, en paralelismo con Lucas 14:15-24, tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común, tales como reino de los cielos, bodas, fiesta de las bodas, echarse en las tinieblas de afuera, llorar y crujir de dientes. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las bodas, caso que está en común a las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de la fiesta de las bodas. Fíjese esto. Entonces, esto de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, allí Jesús no está hablando de la iglesia. El término muchos son los llamados y pocos los escogidos en el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados, está haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino, aceptando a Jesús como el rey. Y los pocos, que son los convidados e invitados, son los judíos que rechazaron dicha predicación. Ahora, en el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que escogí, que fue una nación, son muchos los que llamé, que son todas las naciones. Ahora, debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. En un supuesto negado, que esta parábola, supuesto negado, niego porque no es así, pero en un supuesto negado que esta parábola está haciendo referencia al rechazo que los judíos le hicieron en el presente a la predicación de las buenas nuevas que Jesús venía predicando, y que dicha predicación se extendió a los gentiles, no da pie para tomar este pasaje para adjudicárselo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Ahora, mire esto, eso está en Mateo 22, verso 1 al 14. El otro es el texto, otro texto que se toma mucho para hablar del arrebatamiento de la iglesia y corroborar o tratar de afirmar y apoyar la enseñanza que de las 10 vírgenes de la iglesia. Es el uno será tomado y el otro será dejado. Que eso está en Mateo 24, verso 40-41. Que no está hablando de la iglesia, que no está hablando del arrebatamiento. Ahora, vamos a ver quiénes son los tomados y quiénes son los dejados, según Mateo 24, 40-42. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, que son los que enseñan que cuando Cristo venga habrá un grupo que se va y otro que se queda, que eso es totalmente falso, porque eso rompe con la unidad del cuerpo, fragmenta el cuerpo, y bueno, y una serie de verdades que están allí presentes que descartan totalmente el arrebatamiento parcial. Los tomados, según esta escuela, los tomados son los que son raptados, que de paso el término rapto no aparece en la Biblia en ninguna parte, es arrebatamiento, arpazo, no es un arpazo, son los que son raptados al cielo, y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante, no podemos tomar estas dos palabras y darles el significado que nos parezca para tratar de apoyar una posición o teoría en contra de otra. El estudioso consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión. Eso es eisegesis. Eso no es exégesis, eso es eisegesis. El verdadero estudioso, el consciente, es aquel que busca la verdad, las verdades eternas que están en las escrituras, en su inspiración, a fin de que le sean iluminadas lo revelado en ella.
sea que si yo soy un estudioso consciente, yo no estoy buscando la forma de cómo darle mi propia interpretación a las escrituras, sino que estoy buscando la forma, usando los medios de interpretación bíblica, no mi propio capricho, buscando la forma de tratar de captar la inspiración, el pensamiento del que escribe, para que se me sea iluminada lo que está revelado en las escrituras. Entonces, cuando yo hago eso, extraigo el contenido de la verdad de lo que está allí. Eso es lo que me va a edificar, eso es lo que me va a sostener. Entonces, al estudiar las sagradas escrituras, tenemos porque soy maestro que estudio las escrituras, que permitir que ella misma se explique y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine sus verdades. Las escrituras fue escrita originalmente en hebreo, parte en arameo, hablando del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego koiné, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no podemos darle significados o interpretaciones a las palabras de la Biblia basado en los idiomas modernos. Por eso, al estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto, entender el marco histórico y comparar las palabras con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico escrito en su idioma original. Entonces, vamos a descubrir qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico. Vamos a citar y a estudiar algunos pasajes. El texto cita como sigue: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto está escrito en Mateo 24, verso 40 al 41. Muchas personas, al leer estos textos, ya dije al leerlos, pero como no lo estudian, le dan una mala aplicación. Muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia. Pero como hemos expresado, no podemos. Como hemos expresado, ya lo dije anteriormente, no podemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos. Ya dije que eso es eisegesis, eso no es exégesis, eso es eisegesis, eso es penado, eso es peligroso, eso está mal hacerlo. En estos versos, los que acabamos de leer, no se encuentra la palabra rapto, en ninguna parte se encuentra la palabra rapto, ni siquiera arrebatamiento, ni se menciona el cielo, ni siquiera se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. O sea, Jesús no, en ninguna parte, Jesús da esos detalles. Jesús está usando una metáfora comparando su venida con los días de Noé. Oígase esto. Jesús está presentando una metáfora comparando su venida con los días de Noé. ¿Cuál venida? La venida que le preguntó Pedro. ¿Qué señales habrá para tu venida? Y si Pedro no le preguntó nada de la iglesia, Jesús aquí no está hablando de la venida por la iglesia. Está hablando de la venida para establecer reino. Pero lo está comparando con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. O sea, tenemos que irnos ahora a un pasaje paralelo. Vámonos a los días de Noé. Ahora, como Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso, vayamos al relato para ver qué nos dice. ¿Qué nos dice?
el Antiguo Testamento en relación a Noé para comprender dicho discurso. O sea que es imposible tener entendimiento a lo dicho por Jesús en este pasaje, donde en Mateo 24, si no se toma en cuenta las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. En el capítulo 6, del verso 11 al 14 de Génesis, también está en el verso 18 y el verso 22, dice así: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice el texto, era Noé de 600 años. ¿Cuánto? De 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todo lo que tenía aliento de espíritu, esto está en Génesis 7, 22, 23, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su raíz, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos. Óigase el término raídos, que tiene que ver con tomados de la tierra, y quedó, que tiene que ver con dejados, solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es interesante notar aquí que Noé le predicó al mundo antediluviano con el poder del Espíritu Santo, que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquellos tiempos. De igual forma, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esta era. O sea, según el relato bíblico que nosotros acabamos de hacer un estudio y acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta: ¿quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? Ok, el término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar en referencia a Noé y a su familia es shar, S-H-A-A-R, shar. Y esta palabra significa los que queda o resta después de una gran calamidad o destrucción. Encontramos las mismas palabras en Éxodo 14, 28, Josué 8, 17 al 22, Isaías 24, 6, Ageo 2, 3. En todos estos versículos que utilizan el término shar, siempre se refiere a personas que quedan con vida después de una gran catástrofe. Término tomados. La palabra hebrea que se usa aquí es lakat, que significa raídos, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender en un acto vergonzoso. Y esto está, pero las escrituras en el Antiguo Testamento está, pero totalmente llena de este término lakat, que usted lo puede buscar en el diccionario en hebreo, y usted se va a conseguir todos los textos donde se utiliza este término para referirse a lo que son tomados. Entonces,
los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día de acuerdo a nuestro idioma y nuestra cultura. Cuando hacemos un análisis de los versículos 40 y 41 de Mateo 24, notemos algo muy importante en el versículo 40, que comienza con la palabra entonces, que es un adverbio demostrativo que denota una secuencia. Este término, entonces, enlaza la referencia que Jesús hace en relación a la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados, con los que son tomados y dejados nombrados en el capítulo 24. Si observamos la catástrofe diluviana, quienes fueron dejados o preservados en el arca fueron Noé y su familia, y los que fueron tomados, raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Esto es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los preservados para el reino, y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. O sea, que el que es tomado para juicio, y el que es dejado para que reine con Cristo. Ahora, esto lo presenta el profeta Isaías. Esto es profetizado por Isaías. El texto dice así, eso está en Isaías, el capítulo 4, verso 2 al 4. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel serán honrados por Dios. Y acontecerá que el que quedare en Sión, óigase, el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén. ¿Quiénes son los que quedaron y los que fueron dejados? Dice, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes serán llamados santos, cuando el Señor lave la inmundicia de los hijos de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Eso es lo que escribe el profeta Isaías, comparación al que es tomado y al que es dejado. O sea que cuando Jesús habla o expresa, hablando en el campo, no será tomado, otro será dejado, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, sino tiene que ver con el que es tomado y tomado para juicio, el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. El otro texto que toma la gente para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia y lo comparan con las 10 vírgenes, es porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Mateo 24, 28. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con el Señor en el momento del arrebatamiento. Expresiones que en sentido tipológico pierde toda veracidad, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Muchos han interpretado a las águilas como a la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo, que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico. La verdad del caso es que el cuerpo muerto en estado de putrefacción representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor para establecer el reino milenial. Y las águilas o buitres, que son un tipo de carroñeros que devoran la podredumbre, representa el juicio que ha de venir con Jesús para juzgar a las naciones, ¿ya? O en la condición de pecado en la que están. Entonces debemos entender ya, tener por determinado
que ninguno de los dos capítulos, ni Mateo 24 ni Mateo 25, tienen relación con la iglesia. Jamás. Eso es un programa de Dios con la nación de Israel, no con la iglesia. Acuérdese de eso. Eso es un programa de Dios y que se dará en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, que es la semana Gestad, la semana de la gran tribulación, porque Jesús al Mesías se le quitó la vida en la semana número 69 y murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Desde ese momento se interrumpe el trato de Dios con Israel y comienza Dios un trato con la iglesia, porque ante los ojos de Dios hay tres pueblos: judíos, gentiles y la iglesia. Todo judío y todo gentil que acepte el plan de salvación pasa a ser iglesia. De modo que Dios no puede tener un trato en este momento con Israel como su pueblo, como judío, porque el proceso se detuvo. O sea, Dios va a tratar o a terminar su trato con Israel en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. En este tiempo, Dios tiene un trato es con la iglesia, ya con la iglesia, y se está predicando el evangelio de la cruz, el del Cordero, el que anuncia eso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a todas las naciones, sean gentiles o sean judíos. Todos los que se conviertan o acepten el plan de salvación pasan a ser iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces comenzará la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, y comenzará el trato de Dios con Israel, y es donde se predicará el evangelio del reino, donde anunciará a Jesús como el Mesías, donde habrá un grupo de judíos que lo aceptarán y un grupo de judíos que no lo aceptarán. Eso tiene que ver con las parábolas de las 10 vírgenes y tiene que ver con los muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Eso qué? Eso está bien claro en la escatología y en el estudio bíblico. Bueno, hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.